qué es la felicidad, cómo tú la defines, cómo tú la entiendes, y de ahí arrancamos. Te voy a dar la definición desde la perspectiva de la psicología, porque pues, se ha pensado en la felicidad desde tiempo inmemorial y durante milenios. Desde la psicología específicamente, y en la psicología positiva, que es el estudio de la felicidad dentro de la psicología, se entiende la felicidad como un conjunto de tres componentes. ¿Cómo nos sentimos? Que es lo más obvio, ¿no? Si entendemos a sentirnos alegres, contentos, esperanzados, serenos, versus tristes, angustiados, en promedio. O sea, todos tenemos de todo y ya hablaremos de eso. Pero uno, si en general te sientes bien. Otro, cómo evalúas tu vida, qué tan satisfecho estás con tu vida. Si te preguntan en una escala de 1 al 10, qué tan satisfecho estás con tu vida, pues si estás en 7 o en 8. Eso es algo más racional, no es tanto de cómo te sientes. Claro. Y el tercer elemento tiene que ver con el sentido en la vida, con el significado. Si sientes que tu vida vale la pena, que contribuyes a algo, que tu vida es buena. Entonces es una combinación de esos tres componentes. Pero es interesante porque esto al mismo tiempo creo que es bien subjetivo, ¿no? O sea, va constantemente cambiando. En un sentido de ver, el sentido de vida. Creo que, por lo menos desde mi experiencia, ha habido momentos que me siento extremadamente conectado, pero hay momentos que me siento algo desconectado. Y vuelve ese vacío emocional, vuelve ese vacío existencial de qué estoy haciendo. Y también hablabas un poco de la satisfacción, o sea, de poder rankearlo, ¿no? Y creo que eso va constantemente como que cambiando. Sí. Sí, qué interesante que dices que es subjetivo, porque sí, es subjetivo. De hecho, científicamente se habla del bienestar subjetivo. Eh, entonces, muchos investigadores dicen, ¿quieres saber qué tan feliz es alguien? Pregúntale, ¿no? Porque solo uno sabe qué tan feliz se siente. Y respecto a lo que dices de que va cambiando, yo creo que es importante pensar en la felicidad no como un punto de llegada, o sea, ya llegas, ya eres feliz y ya, sino más como un proceso en el que eres más feliz, menos feliz. Es como algo también aspiracional, ¿no? Una plenitud que queremos experimentar. Pero claro que hay épocas malas, épocas buenas. Además, nos vamos acostumbrando. A lo mejor, no sé, a lo mejor al principio de tu podcast tú estabas feliz y llegabas, no sé, a 1000 escuchas o personas viéndote, y ya cuando tienes 1000, pues quieres 2000. Claro. Nos vamos acostumbrando y poniendo metas nuevas. Y eso tiene un lado muy bueno, que nos motiva, y también un lado peligroso, porque nos acostumbramos también a lo bueno y lo vamos dando por hecho, ¿no? Entonces, bueno, no sé si... Sí, o sea, me encanta cómo lo pones como que no es un producto final, no es un Exacto. destino, no es un resultado, pero la mayoría lo vemos así. O sea, eh, me voy a que creo que naturaleza humana siempre depender de alguna manera del resultado y que lo vas a lograr si te va a hacer feliz. Una de las cosas que yo constantemente me encuentro es de que logro las cosas, pero me siento feliz por minutos, Sí. días, y luego vuelve ese vacío. No era lo que buscaba. Y es uno igual de los motivos que voy explorando mucho, teniendo conversaciones con gente experta del tema como tú, porque eh, obviamente nadie quiere lidiar con ese vacío, ¿no? O más que no es... A mí me gusta sentirlo, porque es como creo que parte de la experiencia humana, Sí, pero al mismo tiempo no me gusta quedarme mucho tiempo ahí, claro, ¿no? Entonces, claro. ¿cómo vas maniobrando eso? ¿O qué Sí, consejos das ahí? sí. Me haces pensar que también depende como a qué nivel vemos las cosas, si fuera de un microscopio o un telescopio, porque, por ejemplo, puedes preguntarle a una pareja, ¿ustedes tienen una relación feliz? Y seguramente te dicen sí. Si te enfocas, a lo mejor el lunes se pelearon o el viernes estaban aburridos, pero en general sí. Entonces creo que hay que pensar en la felicidad también más en términos de en promedio o en general. Y de hecho así se pregunta, por ejemplo, ¿recientemente te has sentido tranquilo, querido, entusiasmado, o en las últimas 24 horas te has sentido enojado? O sea que podemos como abrir y cerrar el foco, y lo importante es que la evaluación sea en general. Todos tenemos épocas malas, todos tenemos épocas difíciles, eh, pero es en general en la vida. Y respecto al vacío que mencionabas, yo creo, no hemos hablado de él, pero así intuitivamente o por lo que resuena con mi propia experiencia, a lo mejor te refieres a algo
como un vacío como existencial o que tiene que ver con el sentido de vida. Y eso es parte de la felicidad también, que la felicidad no es solo estar alegres o estar contentos, sino sentir una vida plena, ¿no? En la que podemos desarrollar nuestras capacidades, enfrentar retos, crear buenas relaciones. Y yo sí pienso que hay para mucha gente como un ir y venir. Hay momentos o épocas en las que nos sentimos muy bien, luego épocas en las que necesitamos un cambio. Y creo que la parte de esto del sentido en la vida, la psicología no puede responder a esa pregunta de cuál es el sentido de la vida. Esa es una pregunta más bien filosófica, teológica para algunos. Lo que la psicología estudia es qué caracteriza a las personas que dicen que sí tiene sentido su vida. O cuando les preguntamos a las personas qué le da sentido a su vida, ¿qué responden? Entonces, en ese sentido es más descriptiva, qué es lo que nosotros decimos, sabemos que nos da sentido, que dar la respuesta a esa pregunta, ¿no? En unos minutos vamos a tocar sobre toda esa parte. Qué bueno. Pero antes estabas hablando sobre estos ciclos, Sí. ¿no? De subidas y bajadas que todo el mundo tiene, Sí. de una manera u otra. ¿Tú crees que es importante tener estos ciclos? Sí, yo creo que sí, por muchas razones. Una fisiológica y otra como filosófica. La fisiológica es que, las emociones duran muy poquito tiempo, ¿no? O sea, puedes estar furioso, pero afortunadamente no dura todo el día para la mayoría de la gente. Y puedes estar muy feliz o muy contento, digamos, y te dura unas horas, también a lo mejor unos días si estás de luna de miel o algo así, pero las emociones por definición duran poco. Otras cosas duran más, como por ejemplo lo que le da sentido a nuestra vida, las relaciones. Entonces no hay que esperar que una emoción dure mucho tiempo. Van teniendo un efecto acumulativo. Y otra creo que también es porque nosotros percibimos y evaluamos en base a contrastes. Entonces te das cuenta que está oscuro porque había luz, te das cuenta que te gusta un sabor porque hay otro que no te gusta. Entonces, si no hubiera puntos de comparación o de contraste, pues no experimentaríamos nada. Y ya a nivel más, pues no sé cómo decirle, filosófico, pues creo que hay que aceptar que así es la vida. Qué aburrida sería una vida plana, ¿no? En la que no hubiera retos, no hubiera cambios. Creo que algo de lo más bonito de la vida es aprender, y aprendemos pues de todo, tanto de las cosas agradables como las desagradables. Algunos autores dicen, no sé si estoy totalmente de acuerdo, que solo aprendemos de las dificultades. No estoy tan convencida que solo de eso, pero que aprendemos de ellas, yo creo que sí, definitivamente. Claro, hablabas de las emociones. Ajá. Y algo que como hombre he tratado de hacer mucho es conectar con las emociones, que creo que a los hombres nos cuesta un poco más que a las mujeres, pero en general muchos tratan de suprimirlas, ¿no? Entonces, primero, antes de tocar esta parte, o sea, cómo podemos conectar mejor con las emociones, ¿tú crees que hay emociones buenas, hay malas, y de ahí cómo conectamos con ellas? No, esto es uno de los grandes malentendidos de la psicología positiva, porque la psicología positiva, una de las cosas que ha aportado a la ciencia de la psicología es estudiar las emociones positivas. ¿Qué son cuáles? Se ha visto que hay 10 emociones agradables, que se llaman positivas, que son las que las personas en diferentes culturas experimentamos con más frecuencia y podemos distinguir unas de otras. Por ejemplo, la alegría, el agradecimiento, la curiosidad o interés por el mundo, la esperanza, el orgullo, la serenidad, el asombro, la inspiración, el amor. Esas son las emociones positivas. Algunas personas lo critican y dicen, ¿por qué positivas? Todas las emociones son importantes. También en la vida se siente frustración, enojo, tristeza, ira, desesperanza. Y claro que sí, lo que pasa es que antes la psicología no había estudiado la alegría, la esperanza, la serenidad, y entonces se le puso positivas para contrastar con lo que tradicionalmente se había estudiado. Pero no es que tengan un valor, que las buenas son las positivas y las malas son las negativas, porque pues todas son parte de la vida. Y las emociones, mucha gente explica que son información
que nos impulsa a la acción. De hecho, la raíz de moción es el moverse, ¿no? En inglés también to be in motion. Entonces las emociones nos impulsan a la acción. Por ejemplo, si estás enojado, pues te impulsa a pelear, ¿no? Que en nuestra cultura no es tan bueno, pero digamos, si pensamos en nuestros antepasados de las cavernas, pues sí, tenías que pelear contra el tigre o contra la tribu que estaba asaltando tu cueva. Esto me lo inventé, no sé si había saltos, ¿verdad? Pero tigres sí había. O si tienes miedo, huyes. Y antes no se sabía para qué nos servía experimentar emociones positivas. Y algo muy bonito que se ha ido descubriendo es que las emociones positivas nos ayudan a estar más abiertos al mundo, a estar más receptivos ante la información nueva, a que funcione mejor nuestra memoria, nuestro vocabulario. Y de aquí se ha derivado una teoría que se llama de ampliar y construir, que lo que propone es que experimentar emociones positivas a los seres humanos nos ha permitido expandirnos en el mundo, construir. Entonces funcionan como en diferentes tiempos. Las emociones negativas te ayudan a sobrevivir, pero las emociones positivas te ayudan a aprender y a construir. ¿Qué tal, mi gente? Si disfrutaste de este momento, puedes hacer clic justo aquí para ver la entrevista completa. Y no olvides suscribirte. Nos vemos.